queridos hermanos. Primero que todo, estoy muy contento de poder estar nuevamente aquí junto a ustedes, de poder volver a verlos, porque el domingo pasado, como también se anunció, por lo que entiendo, estuve presente en la congregación La Fuente, ¿ya? Que es la avanzada que nosotros tenemos, una de las dos avanzadas que tenemos, y me tocó allá impetrar ambos sacramentos, bautismo y Santa Cena. Pero gracias a Dios puedo estar nuevamente aquí, que es mi iglesia. Y esta mañana continuamos con nuestra serie Sabor y Significado, las comidas en la Biblia. Y la predicación de hoy se enfoca, tiene por objetivo la cena en la casa de un fariseo, que es el texto que Connie leyó. La cena en la casa de un fariseo, que es una cena a la cual Jesús fue invitado. Esa es la idea. Y el mismo pasaje comienza diciendo, le rogó un fariseo que comiese con él, es decir, a Jesús. Y entrando Jesús en la casa, se sentó en la mesa. Ya el primer versículo nos coloca en la situación que se está viviendo, ya nos da este contexto. Cuando uno es invitado a comer, yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento de nuestra vida, al menos una sola vez, al menos nos han invitado a comer a la casa de alguien. Cuando uno es invitado, uno se siente muy agradecido por esto. Y de una u otra manera uno hace evidente, muestra esa gratitud. eh, de alguna forma se nota eso en nuestra cara, en cómo llegamos a la casa donde nos invitan. Ni siquiera estoy diciendo que necesariamente uno va a llegar con algo material, pero ya la forma, nuestra cara dice bastante. Y esto ocurre probablemente así porque uno entiende que la acción de invitar a comer es una muestra de afecto, de cariño, de aprecio, de simpatía por la otra persona. Difícilmente uno va a invitar a almorzar, quizás podría ocurrir en ciertas situaciones específicas por compromiso, pero yo creo que la mayoría de las veces cuando uno invita al hogar de uno, a la casa, a una persona, uno lo hace porque uno tiene algún tipo de interés en un sentido positivo en relación a esa persona. Algo tiene que haber de algún tipo de vínculo. Y por lo mismo, hermanos, es al menos curioso lo que vemos en las primeras líneas de este pasaje que Connie leyó. Porque tal como señalamos, el texto bíblico comienza indicando que un fariseo invitó a Jesús a comer. Después el relato continúa mostrando que el Señor, Jesucristo, llegó a la casa, se sentó a la mesa y al parecer no se lavó las manos. No se lavó las manos. Y esta acción, o esta acción que él no hizo, no pasó inadvertida para el dueño de casa, para el fariseo. El pasaje es explícito en mostrar realmente que él se dio cuenta, el dueño de casa, lo que había ocurrido. Porque dice el pasaje, el fariseo, cuando lo vio, es decir, cuando vio que no se había lavado las manos y se sentó, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Así tal cual lo dice, de manera muy clara. Y si el dueño de casa se extrañó de por qué Jesús no se lava las manos, es porque probablemente era un hábito que existía en ese contexto específico. Bueno, el día de hoy también existe ese hábito, yo creo. Pero yo espero. Pero también tiene que haber existido en ese momento para que el dueño de casa se extrañara, porque si no le hubiese dado lo mismo, ¿ya? Así que Jesús no hizo, no hizo aquello que probablemente era una práctica cultural muy instalada. Pero lo interesante de esto es que frente a la actitud del fariseo, a esa extrañeza que le produce a él, Jesús no se sintió avergonzado ni tampoco pidió disculpas. Quizás en una situación así uno dice, lo siento, ya, ahora voy a lavarme las manos. Pero no fue lo que le ocurrió a Jesús. Él reaccionó de una manera bastante fuerte, incluso podríamos decir que hasta confrontacional. Por eso uno dice, es a lo menos curiosa la reacción del Señor. Fíjense lo que afirma la palabra, pero el Señor le dijo, ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Imagínense, hermanos, ¿quién va a responder así al dueño de una casa que a uno lo invitó a cenar y donde uno no se lava las manos? ¿Quién de nosotros respondería de esa manera? Necio. Es muy fuerte lo que está diciendo el Señor aquí. Ustedes están llenos, dice, de rapacidad y de maldad por dentro. Y lo dice
Por lo que uno puede deducir del pasaje, ni siquiera habían empezado a comer, recién había llegado y ya le responde de esa manera. Imagínense cómo reacciona el Señor. En lugar de buscar, podríamos decir, entre comillas, arreglar la situación, enfrentó de una manera directa, casi brutal, al dueño de casa. Como les decía, yo creo que probablemente entre nosotros ninguno reaccionaría de esa manera. Porque si hicimos algo que nos fuese bien visto por la persona que nos invitó, quizás nos daría vergüenza, nos incomodaríamos, pediríamos disculpas. Pero la diferencia aquí es que se trata del Señor, de Jesucristo. Entonces tampoco podemos decir, no, es que Él se equivocó, nosotros lo hacemos bien, pero se equivocó. No, es el Señor. Por algo está reaccionando así. Él conocía, y eso es lo importante, Él conocía el corazón del fariseo. Él lo podía conocer. Y no solo eso, sino que conocía muy bien la actitud de los fariseos en general, no solamente de él en específico. Por algo después, él tiene un problema con el dueño de casa, pero él responde en plural, como refiriéndose a todos los fariseos. Por eso le responde de esa manera. No se dirige solamente a él por ese conflicto, por esa situación, sino que le dice, ustedes, los fariseos. ¿Y qué le dice? Ustedes se preocupan, podríamos parafrasear, ustedes se preocupan por lo externo. Eso es lo que les interesa a ustedes, lo externo, pero por dentro están llenos de maldad. Ahí está el problema, dice Jesús. Y eso es tremendamente fuerte lo que el Señor está diciendo aquí. Jesús, nosotros podemos ver en las palabras de Jesús que Él no se guardó nada. Ni siquiera mostró un poco de molestia. No, no se guardó nada. Al parecer, por la confrontación, le dijo todo lo que pensaba. Y de manera, como les digo, he insistido, muy directa. Y evidentemente, por lo que Jesús le está respondiendo, Él tenía una pésima opinión de ellos. Una muy mala opinión de ellos. Porque como ya lo dijimos, Jesús conocía sus corazones. Él podía ver sus intenciones. Y aquí, hermanos, hay una diferencia, podríamos decir, enorme con nosotros. En nuestro caso, todo lo que nosotros podemos conocer son hechos. Ocurre tal cosa, eso es lo que veo. Y eso es lo que puedo llegar a conocer, los hechos. Lo que vemos o lo que nos han contado. Pero no podemos saber cuáles son las intenciones del corazón de alguien, las intenciones de otro. Eso no lo podemos saber nosotros. Claro, a lo más uno puede llegar a imaginar las intenciones de alguien. Pero no es más que eso. Porque por más que queramos, nosotros no tenemos la capacidad del Señor de saber lo que hay en el fuero interno de los demás. No tenemos esa capacidad. Pero Jesús es distinto, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Como esa capacidad no la tenemos nosotros, pero el Señor sí. Él lo sabe todo. Ni siquiera es que sepa un poco más, Él lo sabe todo. Incluso aquello que para todos los demás es oculto. Así que lo que Cristo dijo aquí a este hombre, por muy duro que fuese, era totalmente cierto, porque el Señor lo decía sabiendo lo que había en el corazón de él. Y se valió de la preocupación que tenía el fariseo de lavarse las manos para mostrarle su pecado. El problema de este hombre y de los fariseos en general, lo que estaba diciendo Jesús, estaba en que se preocupaban de lo externo, de lo superficial, de las apariencias, mientras que sus corazones estaban lejos de Dios. Por algo Jesús le reprocha, a él le dice, necio, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo que está adentro? Dicho de otro modo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve lo que mostramos nosotros o lo que nosotros vemos de los demás si internamente el corazón está lleno de maldad? Porque nosotros podemos llegar a aparentar algo muy bonito y los demás también. Pero si el corazón está lleno de maldad, ¿de qué sirve lo que se puede mostrar exteriormente? Incluso más adelante Jesús le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Y en eso reside la hipocresía, en mostrar una cosa e interiormente ser otra. Que no existe una coherencia
Eso es la hipocresía, que no existe una coherencia entre lo que hay en nuestro interior y lo que estamos mostrando. Es decir, por fuera están bien arreglados, eso le está diciendo Jesús, bien arreglados, se ven bien, pero por dentro están pudriéndose, porque ocupa el ejemplo de la tumba, por dentro están pudriéndose. Lo que se ve por fuera, la apariencia, finalmente no tiene ninguna relación con el interior. Y concretamente, ¿en qué se ve? ¿En qué se ve la incoherencia de los fariseos? El mismo Jesús declara: hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Ellos trataban de mostrar, porque diezmaban absolutamente todo lo que tenían, por lo que dice el Señor, todo. Entonces ellos trataban de mostrar una apariencia de fidelidad a Dios. Aparentar esto exteriormente. Una apariencia de santidad. Finalmente, una autojusticia, el creerse justos por sus méritos, por lo que mostraban, por lo que hacían ver. Pero el Señor dice, dejaban de lado la justicia y el amor que viene de Dios, que es según el estándar de Dios. Y Jesús sigue: ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ojo, aquí con esto no se trata que los que están aquí sentados adelante son los fariseos de la iglesia o están pecando. No, no se trata de eso. A lo que estaba... sí, lo siento, lo siento, Jaime. A lo que estaba apuntando el Señor aquí es las personas que buscan aparentar una religiosidad mayor y que por eso se ponen delante, porque buscan mostrarse como más importantes, más santos, más cercanos al Señor, que tienen una vida más ejemplar. Finalmente pasa todo por las apariencias. Eso es lo que el Señor aquí está criticando. Está mostrando el error, el pecado. Porque a ellos les gustaba justamente el reconocimiento, el ser valorados por los demás. Les gustaba mostrarse y ser respetados. Cuando lo único que nos puede dar verdadera identidad, lo único, no existe otra cosa, lo único que nos puede dar verdadera identidad es vivir una relación de comunión con el Señor. Ni siquiera es como, soy un buen ejemplo de santidad, ni siquiera eso. No, tener una comunión con el Señor, punto. Eso es lo que nos da identidad, el saber que somos sus hijos, punto. Y esa relación parte por el corazón, no por lo que aparentamos. Porque ahí en el corazón se encuentra la raíz. Y justamente era aquello que los fariseos descuidaban, lo que descuidaban. Porque ellos ponían todos sus esfuerzos en lo que no era realmente importante, en lo que no era importante. Y ahí es donde uno puede hacer esta pregunta retórica: ¿de qué sirve finalmente? ¿De qué sirve tener un nombre en este mundo? Hacerse de un nombre en este mundo. ¿De qué sirve llegar a ser alguien grande en este mundo caído? De nada, de nada. Es porque es tan vano y pasajero. Si un día nos vamos a morir, y ahí se acabó. Uno de repente ve las noticias o lee estas enciclopedias que los faraones en el antiguo Egipto los metían con todo el oro, no todo, pero gran parte de oro y cosas preciosas que tenían de valor, como si lo pudieran llevar a la tumba. Bueno, a la tumba lo podían llevar, pero más allá de la tumba no se podían llevar la riqueza. Y eso es lo que finalmente pasa. Vamos un día, si es que el Señor no viene antes, por supuesto, vamos a terminar en una tumba. Nacimos del polvo y volveremos al polvo. Entonces, ¿de qué sirve tener un nombre o llegar a ser grande en este mundo, en esta sociedad? ¿De qué sirve que seamos valorados por los demás? Porque es algo que viene y que se va. Un día podemos ser amados y muy amados, y al día siguiente rechazados. Nos pueden tener en alto y después eso cambia. Ahí se encontraba el problema de los fariseos, en eso estaba el corazón, la raíz del problema de ellos. Porque estaban poniendo
el sentido de sus vidas, el valor de sus vidas en aquello que perece, que desaparece, que se va, que termina, aquello que no trasciende. Y en esta cena había otras personas porque el pasaje sigue y dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, probablemente otro más de los invitados que estaban en esa cena, le dijo, maestro, cuando dices esto también nos afrentas, nos ofendes a nosotros. Es decir, los maestros, los doctores de la ley también se sintieron ofendidos con las palabras de Jesús. Quedaron con la impresión que esa crítica que Jesús hizo, aunque él estaba hablando de los fariseos, que esa crítica en el fondo no era solamente para los fariseos, no era únicamente para ellos, sino también para ellos los intérpretes. Y tenían razón, tenían razón, entendieron bien la sutileza de Jesús. Bueno, fue bien directo, pero entendieron bien que también le llegaban los coletazos, de alguna manera a ellos. Porque Jesús le respondió a este hombre, ¡ay de vosotros también, intérpretes de la ley! Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Uno podría hacerse la pregunta, ya, pero ¿qué cargas son esas? Porque Jesús está acusando, dice, ustedes ponen cargas sobre las demás personas que no son capaces de soportar y ustedes ni siquiera tocan esas cargas. ¿Pero qué cargas son? Jesús se refería a la interpretación que ellos hacían de la ley, que se transmitía como tradición oral y que era muy pesada. Era una interpretación tan extrema, tan pesada, tan imposible de cumplir, de los mandamientos del Señor, tan imposible de cumplir, que eso pasaba. Nadie iba a ser capaz de seguir esa serie de reglas que era la interpretación que ellos hacían. Por eso el Señor le dice, ustedes ponen este peso sobre las personas que es imposible de llevar y que de hecho ustedes ni siquiera hacen el intento de llevar. En otra ocasión, Jesús declaró, vengan a mí todos los que están cansados y fatigados, que yo los haré descansar. De hecho, ahora recién me acabo de acordar que sobre este pasaje prediqué en noviembre del 2023 cuando vine a visitar a la primera. Antes de llegar acá como pastor, prediqué de este versículo. Cuando Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y fatigados, que yo los haré descansar. Generalmente esa frase se interpreta como si él estuviese, el Señor, hablando de las cargas emocionales, psicológicas, como vengan si ustedes están emocionalmente mal, vengan a mí. Claro, uno puede darle esa aplicación también, que se está refiriendo a aquellos que están acongojados, tristes. Pero lo que está diciendo aquí específicamente el Señor, a lo que estaba apuntando en ese momento, si uno ve el contexto de esa declaración, es que con todo lo que ocurre antes, es que Él se está refiriendo a todos aquellos que están cansados, que están fatigados por la carga de la ley, a todos aquellos que están cansados y fatigados de tratar de ser buenas personas, de cumplir con la ley del Señor, porque sabemos que es imposible. El Señor les dice, es imposible, no pueden. Por eso vengan a mí, yo soy la solución. Porque por ese era un peso, una serie de reglas que jamás nadie podría cumplirlas. Pero volviendo a este episodio, el Señor, no se, como les decía al inicio, no se guardó nada. Él dice, hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha demandado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. El Señor les estaba diciendo que ellos, intérpretes de la ley, fariseos religiosos de esa época, como sus antepasados, eran un obstáculo
un obstáculo para la verdadera religión. Eran un freno para la predicación profética. Y no solo eso, sino que además agrega que esto no sería así por siempre. Ellos no seguirían por siempre siendo un obstáculo, un freno para la predicación profética, sino que el Señor iba a demandar, iba a exigir la sangre derramada de los profetas. Y sería ahí en ese momento, sería ahora, decimos ahora en ese contexto. Es muy duro lo que Jesús estaba diciendo, muy duro siendo el invitado a comer, siendo el invitado a comer, demasiado duro, porque él confrontó a estas personas de manera frontal, cara a cara, no se fue como por la rama, no, cara a cara de manera frontal, con la verdad, con la verdad. Y además, hermanos, lo hizo en el hogar de uno de ellos, en la casa de uno de ellos. Lo que hizo de esta situación aún más tensa y más conflictiva. El mismo texto bíblico termina mostrando el grado, podríamos decir, de agitación y de malestar. El texto dice al final, diciéndole él, Jesús, estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, es decir, lo comenzaron a arrinconar. Esa es la idea, lo comenzaron a arrinconar y a provocarle a que hablase muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Evidentemente las palabras de Jesús causaron mucha molestia. Por algo lo empiezan a arrinconar al final. No le dijeron, no, ya, bueno, lo entendemos, ahora sentémonos a comer. No, todo lo contrario. Probablemente querían que se fuera. Por algo lo empiezan a estrechar. Es para que ya, ándate, ándate luego. El ambiente se descompuso aquí. A tal grado que lo arrinconaron, y como dice el texto, lo arrinconan y tratan de hacerlo caer por medio de sus propias palabras. Lo que empezó como una invitación a comer, algo muy bonito, muy agradable, terminó como una encerrona. Eso es, básicamente eso. Una invitación a comer, un momento de camaradería, eso, de camaradería, termina como una encerrona. Y por ambos grupos, no por un par de personas, por ambos grupos, se entiende que finalmente todos los presentes tienen que haber sido escribas y fariseos. Tan mal terminó este momento, esta cena que quizás ni siquiera se llegó a producir, o sea, ni siquiera llegaron a sentarse, seguramente, que en el relato siguiente, el que viene inmediatamente después del pasaje que fue leído, vemos a Jesús diciéndole a sus discípulos que se cuiden de los fariseos. Así comienza Jesús inmediatamente después. Lo vemos con sus discípulos y dice, cuídense de los fariseos. Y les dice que se cuiden específicamente de su hipocresía. Pareciera que esta advertencia de Jesús a sus discípulos al inicio del capítulo siguiente, del 12, es como un eco del altercado que ocurrió en esta cena. Entonces no es algo que simplemente pasó y listo. No fue solamente un conflicto del momento, sino que fue una de las tantas evidencias, una de las tantas muestras de la confrontación de este problema entre Jesús y los líderes religiosos a lo largo de todo su ministerio. Pero más allá de este conflicto como una constante en su ministerio, en el ministerio de Jesús, a mí personalmente no deja de sorprenderme lo tenso y conflictivo de este momento en particular. Como al inicio, la llegada a la casa, y ya aquí se desata esto. Desde el momento, probablemente un par de minutos después que Jesús llega a la casa, ya queda un desastre. Aquí se da una confrontación muy dura. Y si nosotros fuésemos testigos de algo así, si nosotros hubiésemos estado ahí en ese momento de esa cena, de esta casi pelea, por decirlo así, en un contexto de este tipo, quedaríamos todos perturbados, muy incómodos. Yo creo que querríamos irnos de ahí, de ese momento. No pensaríamos ya, pero ahora pasemos a la mesa y sentemos. No. Y imagínense lo fuerte que fue esta escena. Y si bien es cierto,
nosotros vemos aquí un conflicto muy específico de Jesús con los religiosos de su época sobre temas que tenían relación específicamente con la historia y la religiosidad judía, algo que el Señor nos quiere decir a nosotros, porque también está la idea de esta serie, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, de esta serie sobre las comidas en la Biblia. Algo el Señor nos quiere decir a nosotros en nuestro contexto a partir de estos pasajes bíblicos que nos muestran una cena, una comida, un almuerzo. ¿De qué manera, podríamos hacernos la pregunta, de qué manera esta problemática, esta casi pelea, que da cuenta de un conflicto puntual, ahí en el siglo I, también nos habla? ¿Qué nos quiere decir el Señor ahora a nosotros, como iglesia en lo general, pero también a nosotros cada uno de manera individual? Este texto bíblico, hermanos, es bastante claro en mostrarnos que el problema del ser humano se encuentra en el corazón. Yo creo que eso ya es bastante claro aquí, que se encuentra, y eso es a lo que está apuntando Jesús en cómo él responde al fariseo y a los fariseos en general, a los intérpretes de la ley, que el problema está ahí, en el corazón. Porque, como les decía, ya he insistido bastante en esto, los fariseos se preocupaban de las apariencias, de vivir externamente bien, se preocupaban de su comportamiento más notorio y finalmente de juzgar a los demás en base a su comportamiento, porque ellos trataban de tener una vida como correcta y decían, bueno, ya, yo llevo la vida correcta, entonces yo soy el criterio, el estándar para medir a los demás. Entonces juzgaban a los demás según su vida. Ellos ponían su comportamiento, los fariseos, sus actos, sus acciones, como la vara para medir a los demás. Y ahí es cuando Jesús le muestra de que nada sirve aparentar algo, de nada sirve aparentar algo si en el fondo, en sus corazones, estaban corrompidos. Podían aparentar mucho, pero ante los ojos del Señor no servía de nada, de nada. Y nosotros como creyentes, hermanos, corremos el mismo peligro, el tratar de poner nuestra identidad, nuestro valor, quiénes somos nosotros, haciendo cosas buenas, buscando exteriormente ser, entre comillas, buenas personas. Y si nos convencemos de eso, sí, logro hacer cosas buenas, logro ser una buena persona, vamos a terminar midiendo qué tan buenos cristianos son los demás en base a nuestro comportamiento. Y ahí está el problema. Si comenzamos a medir qué tan buen cristiano es el otro, la otra persona, en base a cómo yo me comporto, en base a lo que yo hago, poniéndonos a nosotros mismos como esa vara para medir, la regla. Ese era justamente el error de ellos, de los religiosos de esa época. El Señor nos está mostrando que por mucho que hagamos exteriormente, eso finalmente no sirve de nada. Hacer exteriormente no sirve de nada. Lo que nosotros necesitamos, lo que necesitamos es que nuestro corazón sea transformado por la obra del Espíritu Santo. Que parta esto por ahí, por el corazón, siendo transformado por el Espíritu Santo. Y eso como consecuencia, si parte por el corazón, como consecuencia, va produciendo una transformación que va del interior al exterior. Pero eso es el resultado, lo que se puede ver exteriormente. Tiene que ser el resultado, porque si creemos que parte por ahí, estamos en un problema. Tiene que partir interiormente. Porque, hermanos, nuestra conducta no va a cambiar nuestro corazón. El hecho de tratar de portarnos bien, ser buenas personas, eso no va a cambiar nuestro corazón. No es por lo que hacemos que nuestro interior va siendo transformado. No, es al revés, es lo contrario. En la medida que nuestra alma va siendo transformada, va siendo cambiada por el Espíritu Santo, nuestra manera de vivir va siendo impactada. Es en ese sentido. Es del interior hacia el exterior. Y por lo mismo, nosotros no somos quién. No somos quién para andar midiendo qué tan buenos cristianos son los otros.
A nosotros nos corresponde eso, medir qué tan buen cristiano es la persona que tengo enfrente, o esta persona es salva o no, no es salva. ¿Por qué vamos a tener que hacer nosotros de establecer quién es salvo o no? Porque si entendemos que el problema pasa por el corazón, vamos a entender que somos igualmente pecadores que hemos sido rescatados solo por gracia, solo por gracia. Porque el Señor no vio a algunos de nosotros mejores que los otros, que los demás. Y en base a eso no decidió elegirnos, no. Sino que todos estando igualmente en rebelión contra Él, así nos vio. Y aún así decidió salvarnos. Y ahora que somos sus hijos, tampoco ve a unos mejores que otros. No, 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 tiene como en un ranking, donde vamos escalando en el ranking, otros van bajando, como los campeonatos. No, no funciona así. Sino que nos ve Él a través de Cristo. No siendo unos mejores que otros, nos ve a través de Cristo. Él nos ve a través de la justicia de Jesús. No nos ve a través de nuestra propia justicia, porque si no estaríamos diciendo que, claro, es por gracia cuando nos salva y después nos deja solito en el camino. No, es por gracia cuando nos salva y esa gracia nos acompaña en el proceso de santificación. Nos acompaña toda la vida. No era solamente como el empujoncito para comenzar. No, la gracia es permanente hasta el día que estemos en la gloria con el Señor. Y esto, hermanos, esta comprensión del Evangelio debería repercutir en cómo nosotros nos relacionamos con Dios y con nuestros hermanos en la fe. Con Dios en el hecho que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer su amor. Nada. Es solo por gracia. Solo por gracia. Él nos ama porque así lo ha querido y nada lo va a cambiar. Y con relación a nuestros hermanos en la fe, esta realidad repercute en que no somos mejores que ellos, como si lo creían los fariseos y los intérpretes de la ley. No somos mejores que ellos. Porque no hay absolutamente nada, nada que nos deje en una mejor posición ante Dios en relación a nuestros hermanos en la fe. Una posición un poquito más arriba, no. Por lo mismo, y tal como dije también en otra predicación, tenemos que aprender a mirarnos con gracia. Aprender a mirarnos con gracia. Eso no significa como aceptar todo y chipe libre, no, chipe libre para pecar, no, no se trata de eso, pero aprender a mirarnos con gracia. Porque si no somos capaces de eso, si no somos capaces de eso, hay algo que está fallando en nuestra comprensión del Evangelio. ¿En qué es lo que estamos entendiendo nosotros por el Evangelio? La primera epístola de Juan dice que si no amamos a nuestros hermanos, si no los amamos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no lo vemos? A nuestros hermanos los vemos y los rechazamos, los detestamos. Pero decimos que amamos a Dios a quien no vemos, que es invisible. El mismo Señor dice en la primera epístola de Juan. Eso no es coherente, no tiene lógica. En realidad, el Señor está diciendo, tú no me amas realmente si no estás amando a tu hermano. Y las palabras del apóstol Juan en esa epístola son muy claras, son muy directas cuando él dice esto. Porque incluso podríamos decir que el gran problema de los fariseos es que solo se amaban a sí mismos. Por eso les interesaba mucho sus apariencias, lo que mostraban. Porque dice, critica al Señor, se sientan en las primeras filas, les gusta que los saluden en las plazas, porque se amaban a sí mismos. Solo se amaban a sí mismos y no a los demás. Y ahí es donde el Evangelio nos muestra que no se trata de nosotros, sino de Cristo. No se trata de dónde nosotros podemos ponernos en una posición de privilegio, dónde vamos a ser reconocidos. No, se trata de Cristo, que Cristo es el centro, Él debe ser reconocido y nosotros en torno a Él. De su obra, se trata de Él y de su obra que está llevando adelante hasta la eternidad y la lleva adelante por misericordia, por misericordia. Que el Señor, hermano, sea trabajando en nuestros corazones por medio de su Espíritu, por medio de su Espíritu, para que nosotros no seamos, existe muchas veces esa tendencia en nosotros, pero que evitemos y no seamos como los fariseos, que buscaban su valor, su identidad
en las apariencias, en lo externo, poniéndose ellos mismos como criterio de santidad para los demás. Que evitemos eso, sino que desarrollemos una comprensión, una claridad espiritual correcta sobre nuestro lugar como hijos del Señor. Que entendamos bien cuál es nuestro lugar como hijos del Señor. ¿Cuál es el lugar que nos corresponde a nosotros? No por allá arriba, sino el lugar justo. El lugar que el Señor nos ha dado, donde Él nos ha puesto. ¿Y cuál es nuestro lugar? Amados por gracia. Amados por gracia, no por méritos, no porque, que yo llevo una vida correcta, tengo una familia bonita, no. Amados por gracia. De forma totalmente, ¿qué quiere decir eso? De forma totalmente inmerecida. Y siendo vistos ahora por Él, como decía, a través de la justicia de Cristo y no de nuestra propia justicia. Y que podamos descansar en esto, en saber que no se trata de cuánto tenemos que hacer, sino en el hecho de que Jesús ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo en la cruz. No es que nosotros tenemos que añadir algo, Él lo hizo todo. Porque Él dio su vida y porque por su sacrificio nosotros podemos tener vida eterna. Que el Señor tenga misericordia y que sea constantemente exhortándonos, llevándonos al arrepentimiento, mostrándonos nuestro error, nuestro pecado y levantándonos nuevamente para vivir una relación de gracia, de profunda gracia y amor incondicional con Él y con nuestros hermanos también.